¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Le doy la bienvenida al arqueólogo Ricardo Arredondo, nos va a acompañar nuevamente en este recorrido, y desde luego a mi querida Beca Duncan. Hola. Estamos caminando por el atrio de una iglesia pues central en la historia del arte mexicano y reinal, y una iglesia central también como parte de la historia general de México. Podríamos decir que estamos caminando por el lugar donde tal vez, Ricardo, nació el arte virreinal en la Nueva España, el lugar donde todo comienza y donde este tipo de expresiones florece. Vamos a ver ahorita el portento de fachada, este atrevimiento que tuvieron al hacerla de la manera en la que la hicieron, que recuerda mucho a San Hipólito. Claro que sí. ¿Cómo están? Buenos días, Héctor, Beca, gracias por invitarnos. Bueno, sí, la verdad es que estamos en un enclave particular del nacimiento de este arte. Recordemos que estamos caminando sobre lo que anteriormente fue el Hueyteocalli de la región de Chalco. Estamos parados exactamente donde estuvo el Templo Mayor de Tlacoxcalco, donde se erigió precisamente este templo por ordenanza de Fray Juan de Rivas. Él es el franciscano fundador de este convento. Su construcción data aproximadamente, estamos hablando de 1525, el origen de esta fundación propiamente. Inició con una pequeña capilla que al paso del tiempo dio lugar a esta construcción magnífica. Es importante recalcar que aquí se originó propiamente la llegada de los llamados 12 frailes evangelizadores para la región conocida anteriormente como la Nueva España, ¿sí? Aquí se fraguó propiamente la organización y la logística para hacer la evangelización por parte de la orden franciscana hacia todos los puntos. ¿Por qué precisamente aquí? Y además es muy rápido, porque los franciscanos pues llegan en 1524, me parece que llegan por ahí de mediados de 1524, ellos salen en diciembre del año anterior. Llegan a mediados a Veracruz, ¿qué será? Julio o agosto de 1524, y muy rápido, bueno, son recibidos en la capital de lo que sería la Nueva España por Cortés de manera, pues con muchísimas atenciones, con mucho júbilo. Cortés les da un lugar muy destacado, son 12 personajes como simulaban a los 12 apóstoles, y que se caracterizaban por su pobreza, por la empatía que tenían ante la población indígena, por la manera en la que fueron recibidos por los indígenas, personas pues como Fray Martín de Valencia, el mismo Motolinia, que tenían unos conocimientos, eran unos verdaderos humanistas con conocimientos amplísimos en todas las materias. Pero ¿por qué se despliegan tan rápido hacia este punto? A lo mejor tendríamos que hablar un poco de la importancia que tuvo Chalco en la conquista de Tenochtitlan. Es verdad, es un punto clave. Recordemos por ahí, Cortés menciona en su tercer carta de relación, en el momento del contacto de llegar a estas tierras, Cortés menciona que si sale bien librado de la batalla con Chalco, él se encomienda a Santiago Apóstol y promete que va a erigirles una catedral aquí. Si bien llega Cortés a estas tierras de todo lo que él pensaba, y al contrario de un choque fuerte, no, aquí se negocia finalmente sin pelea alguna, la unión, el apoyo que le da los grupos chalcas a Cortés. Recordemos que los grupos chalcas es un grupo antagónico desde su fundación y el paralelismo de desarrollo de la historia con los mexicas. Aquí Cortés pernocta un día, aquí se reúne con los señores de la región de Chalco, y es el punto clave para que Cortés entre
a la Ciudad de México, Tenochtitlan, no por la ruta trazada, sino por una ruta alterna que lo lleva a espaldas de la ciudad de Iztapalapa, ganando la espalda de las posiciones y guarniciones mexicas y que entran. Al final del día no tienen una batalla con Chalco, sino consiguen un aliado. Y esto repercute directamente en algunas, ¿cómo le podríamos llamar? En algunos beneficios para la región. La gente que administra esta zona, Tlacoxcalco, los señores tlacoxcalcas, son excelentes diplomáticos, ¿sí? Entonces ellos fraguan esta parte de ayuda, obviamente con ciertos intereses con Cortés, que a la postre vemos como el enclave para desarrollar desde aquí la evangelización. Recordemos que la religión en esta región no se dio, particularmente en Tlalmanalco, no se dio a capa y espada. Aquí abrazaron la religión sin un derramamiento de gota de sangre. Y perdón, ¿hubo algún reconocimiento a cambio de esto? Es decir, apoyan, bueno, primero salían a Cortés, lo apoyan en su entrada a Tenochtitlán. ¿Y qué significó esto posteriormente, más allá de la evangelización para la gente de esta zona, políticamente? Digamos, políticamente es muy importante porque tal es la riqueza y la importancia de esta región, que esta región se vuelve la única provincia real de la zona para la Nueva España. Es decir, a partir de esto, la provincia de Chalco como tal no le reporta al marquesado ya en la Nueva España, le reporta y le tributa directamente a la corona. Es decir, es una provincia privilegiada. Los nobles de esta región tienen pues ciertos beneficios que no tienen particularmente todos los de la zona centro. ¿Se les reconoce la nobleza? Se les reconoce la nobleza. Es que el papel en la caída es crucial, porque la rivalidad mexica, simplemente a los mexicas les tomó 20 años. Así es. De guerras, poder, someter a una especie de vasallaje a la provincia de Chalco. Y además luego se benefició toda la ciudad en la construcción de sus templos, etcétera, con piedras que venían de este lugar, con maderas que llegaban de este lugar, con granos que llegaban de este lugar. Entonces el agravio era grande, se extendía a lo largo de muchos años, y cuando se da la alianza, pues es uno de los factores cruciales para que... Bueno, perdón, y también lo habíamos mencionado, además de ser una zona rica en recursos, su lugar es estratégico, ¿no? Hacia la Cuenca de México es uno de los puntos que va a conectar con las costas. Es crucial, es un enclave, porque este es el paso natural, no solamente hacia la zona del Golfo, sino hacia la zona de Guerrero, por la parte noreste hacia la zona de Querétaro. Propiamente es el enclave, es la frontera natural de transición de paso. Pero hay que recordar que también algo muy importante es que aquí está la excelencia de los maestros canteros. No hay mejores canteros y escultores en todo lo que es la cuenca. ¿Podríamos tomar como ejemplo esto que está aquí? Podemos tomar como por ejemplo esta parte, ¿no? Estas pilastras que si bien ya son más recientes, dan un poco la muestra de lo que labran estas personas, el tipo de trabajo. Bueno, lo hablamos la semana pasada, el Xochipilli, famosísimo. El famoso Xochipilli salió de aquí, de Antropología, ¿no? De antropología. Y tenemos la hipótesis también propiamente dicha, que quizás la piedra de Tizoc también es de manufactura chalca, ¿no? Entonces es algo bastante relevante. Caminemos un poquito por aquí como para darnos una idea, si quieren, y luego nos regresamos hacia la... Perdón, yo solo quisiera llamar la atención a un tema antes de que avancemos, porque creo que aquí lo vemos muy bien. Para subir a la iglesia, al templo, hay que subir unos escalones, y se ven como un sistema de terrazas, ¿no? Que nos remite mucho al nombre de Tlalmanalco. Nos remite mucho al nombre de Tlalmanalco. ¿Qué es el nombre de Tlalmanalco? En la tierra aplanada o en la tierra terraceada. Si nosotros vemos hacia allá, estamos en un nivel donde teníamos, por una parte, lo que llamamos el Cuatepantli o el espacio sagrado, que es propiamente donde tenemos todo este recinto. ¿Este recinto fue incendiado? Fue incendiado y fue demolido por Fray Juan de Rivas. Y posteriormente inicia la construcción, ¿no? Y si vemos hacia allá, tenemos una explanada que ahora es la explanada del
del Palacio Municipal, donde tenemos un nivel, y de ahí, de las casonas que vemos enfrente, hacia abajo tenemos otro nivel y luego otro nivel. Es decir, tenemos un sistema de terrazas escalonado y aplanado. ¿Así se van conformando los barrios? Así se van conformando los barrios y la estructura propiamente de importancia de esta ciudad. Es importante mencionar que para toda esta zona del sureste de la cuenca, esta ciudad en particular, recordemos que es una pequeña ciudad, Tlalmanalco, es la única que tiene un trazo perfecto, este-oeste y norte-sur. No lo vemos en Chalco de Díaz Covarrubias, no lo vemos en Amecameca, no lo vemos en Tepetlispa, no lo vemos en Tenango del Aire, no lo vemos en Cocotitlán. Este espacio ya estaba conformado como una pequeña ciudad, de ahí la gran rivalidad que tenemos con los pueblos mexicas, ¿no? Son desarrollos paralelos pero antagónicos completamente, no solo en estructura geopolítica, sino también en desarrollo económico y en conformación de su espacio. Esto de las terrazas podría ser un poco el esquema que se ve, por ejemplo, en el Tajín, donde en la parte alta vive la clase gobernante, la clase dirigente, y uno va pasando una especie, digamos, de puertas o fronteras. Así es. Era más o menos. Es más o menos, es el mismo principio propiamente de desarrollo. Tenemos la parte más importante, que es la parte sacerdotal o patronal, hasta esta parte de arriba con el Coatepantli y recinto sagrado, y traemos en una primera instancia alrededor toda la parte de la gente más importante, y posteriormente va descendiendo en clase social. Ahora, esto me imagino que tiene un fin religioso, ¿no? Entre más arriba, pues más cercano a lo divino, pero también me imagino que estratégico, ¿no? Por supuesto, o sea, el tema fundamental de tener un sistema de terrazas y el acceso que se nos va dando desde abajo hacia arriba, pues obviamente reside en esta parte de cierta forma de fortificación, porque recuerden que tenemos el espacio sagrado a esta altura, ¿no? Entonces las guarniciones que tenemos, las terrazas, van sirviendo de guarnición o de controles restringidos para llegar a este espacio. La escultura está dedicada a Fray Juan de Rivas. No, a Fray Martín de Valencia. Fray Martín es que no lo hemos mencionado. Pues sus restos estaban aquí, ¿no? Están aquí, ¿no? Esa es una historia que estaremos tocando. Vamos a decir esto. Fray Martín de Valencia era el jefe de los 12 apóstoles. Fray Martín de Valencia era el jefe, era la parte más humanista, es quien le da este sentido de humanista, que cuando él fallece en Ayotzingo y se supone que los restos vienen a este punto, se pierde un poco ese sentido humanista. Cada uno de los frailes evangelizadores toma para sí ciertas regiones y le van dando una formación diferente, y se pierde ese humanismo que inició aquí. Y hay un culto a él también, ¿no? Por Decía supuesto. que era un personaje milagroso, hay un culto incluso a sus restos. Sí hay una veneración por el trabajo que él hace y por la forma tan austera de su vida, ¿no? Recordemos que Fray Martín hace también ciertas penitencias, ciertos retiros en el Sacromonte. Se supone que al fallecer Fray Martín de Valencia por ahí de 1534 en Ayotzingo, se traen sus restos aquí a las primeras casonas del monasterio que se están construyendo. Es que cosa, es como para hacer una película, una serie, una novela. Es con la historia de los 12, porque unos mueren en la expedición de Cortés, ahí se van quedando, San Juan de Tecto. Sí, es importante porque había una congregación propiamente que revisaba aproximadamente cada 10 años la pertenencia y la existencia de los restos de Fray Martín de Valencia aquí. Por ahí del siglo pasado, 2 siglos anteriores, se dan cuenta en una de esas revisiones que los restos ya no están. Y entonces parte de las leyendas urbanas que se manejan es que en una especie de revuelta viene una congregación del santuario del Sacromonte y retira los restos de Fray Martín de Valencia de aquí y se los llevan al Sacromonte. Hasta la fecha no podemos corroborar ese hecho, tampoco podemos corroborar que no estén, porque la casona como tal se demolió para hacerse el nuevo monasterio. Y en el Sacromonte, en contraparte, tenemos por debajo del Sacromonte una cueva tapiada con adobes prehispánicos, propiamente, con un sistema prehispánico, pero que data del siglo XVI, donde la gente de Amecameca en esta rivalidad dice que ahí está Fray Martín de Valencia. ¡Qué maravilla! Y ahí arriba, él iba a una cueva, ¿no? Él iba a esta cueva de retiro en el Sacromonte.
por Luis, obispo de Tolosa. Siguiendo un poco el ejemplo de este personaje, porque está dedicado a Luis Obispo. Sí, es Luis Obispo de Tolosa. Luis Obispo de Tolosa. Este persona también del que decían que al momento mismo de su muerte comenzaron a ocurrir milagros, como por ejemplo que mientras lo velaban le surgió una rosa de la boca. De la boca, sí. Y un personaje que se dedicó a los pobres, que recibía en su propia casa, no podía dejar pasar un día sin que su casa estuviera visitada por 25 al menos pobres o enfermos, a los que les brindaba ayuda y atención, y se fue convirtiendo como un ejemplo para estos personajes que pues simplemente descalzos, con una Biblia, con un morralito, se lanzaron a recorrer la Nueva España entera, ¿no? Eso es bastante importante y preponderante, porque precisamente estamos aquí ante un espacio que estaba dedicado exclusivamente a eso. Este portal que vemos aquí con sus 7 arcos, toda esta parte era donde se atendía precisamente en este espacio a todos esos necesitados. Muy rico, porque la pintura mural que ya no alcanzamos a ver en esta parte... Son ellos, ¿no? Son ellos, a ver, los 12 apóstoles. Es muy emocionante y muy doloroso, porque acá uno solamente alcanza a adivinar las siluetas, pero pues los cuenta y más o menos sí. Es posible... Y vemos aquí los 12 frailes franciscanos y están siendo recibidos aquí por un grupo de personas, ¿no? Están siendo recibidos por un grupo de personas que apenas se alcanza a ver. Es importantísimo porque si se dan cuenta, atrás tenemos también un grupo de personas posiblemente que es huestes de soldados con trompetas. O sea, es un recibimiento, una alegoría de un recibimiento en el puerto de Veracruz, muy llamativo. De la llegada. De la llegada. Okay. Sí, desafortunadamente no tenemos ya parte del registro de esta pintura mural al fresco, que es una técnica netamente prehispánica, pero sí nos deja constancia de qué tan importante fue la llegada de estos 12 personajes. Okay, pero sí hay registro de qué hubo. Más o menos, no completo. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de lo que estaba en esta parte? No completo, porque desafortunadamente recuerden que este bastión... Aquí Tlalmanalco, también en la época de la Revolución fue un bastión importantísimo zapatista, ¿sí? Entonces tenemos una destrucción gradual, no solamente por parte de los revolucionarios. Hay incendios, la misma gente... Las fogatas. Entonces, tenemos un maltrato. Desafortunadamente, el único registro que tenemos medianamente es de la pintura de los 12 apóstoles. Y esta parte maravillosa que se ve arriba. La parte decorativa, aunque no nos muestra un pasaje histórico, es maravillosa, porque además... está muy bien conservada, sobre todo los colores. No es el blanco y negro que vemos, por ejemplo, en Malinalco, en Tepoztlán. O sea, aquí es polícromo y vemos este contacto entre los referentes medievales que traían los españoles con los referentes indígenas de la mano de obra que estaba trabajando, y por eso este es uno de los lugares considerado como donde nace el tequitqui, ¿no? O el arte indocristiano. Y precisamente es bien importante porque habla de esta empatía que se busca tener en el contacto, es decir, la idea que trae propiamente el ingeniero, el fraile europeo, la idea, cómo se la transmite al indígena y qué entiende el indígena por esta parte, y posteriormente cómo lo transmite, ¿no? en alegorías y en su pintura. Ahí es precisamente la conjugación de estas dos ideas. Esto me parece alucinante, ¿verdad? Que haya quedado solamente como las siluetas, que por ahí alguien le haya hecho como el rostro, el rostro, que por aquí se hayan pintado unos como el mismo deterioro del muro, haya simulado otro tipo de siluetas o de facciones. Es muy, muy, muy impresionante. Estamos hablando de algo que tiene 500 años. Estamos hablando de algo que tiene... 498 años. Bueno, más o menos, ¿no? Es del 24 esto, no, del 25. Entre el 25 y 35. Pues 497 años. Cuando se hacen los primeros bautizos, aquí se inicia la construcción. Aquí se conserva de una manera maravillosa, ¿no? Quisiera que viéramos la fachada, no sé si antes de entrar claro que nos movemos hacia la fachada. Claro que sí, y es
Es muy ilustrativo porque no solo la fachada, ustedes pueden ver en la entrada del pórtico, ahorita lo vamos a ver, tenemos una de las representaciones más antiguas del escudo franciscano, ¿sí? Que lo tenemos allí en la esquina, allí al centro, ¿sí? Ahorita como lo vamos ese a ver. árbol. Como ese árbol. Bueno, aquí que nos encontramos con... Está muy deteriorada, estamos buscando todavía Es la sepultura. Es dice, una ¿no? sepultura, sí, es ¿quién? una ¿De sepultura. López? Es una sepultura de un personaje seguramente importante. No alcanzamos a ver la fecha todavía. Si bien se dan cuenta, tenemos aproximadamente un 606 propiamente. 1606 sería. Así es, no lo tenemos todavía bien definido. En este sentido, tenemos por ahí a uno de nuestros alumnos de arqueología que se está especializando en RTI. Vamos a hacerle ese tipo de estudios para poder encontrar esas huellas y determinar qué caballero está enterrado en esta parte, ¿no? Sepultura No es cualquier personaje. No, ¿verdad? López, No. López Sayago. Ajá, es un personaje bastante importante Por el lugar. para la región. ¿Y dónde se encontraba? ¿Estaba empotrada aquí? Ahí está. Ahí estaba. Ok, porque bueno, hay una carpa, no sé si nos tendremos que alejar tal vez para el lugar donde comenzamos a caminar, para que la carpa no impida que podamos apreciar los detalles de la fachada, que de verdad tiene un arrojo que es muy sorprendente. Y me recuerda, les decía al principio de la conversación, el templo de San Hipólito. Es bien importante, lo menciona Chimalpain en su tercera relación. Construyen este convento e inmediatamente la mano de obra de aquí, que es experta, se va a construir San Hipólito y Santo Domingo. Y posteriormente construyen San Francisco. O sea, son los mismos artífices. Son los mismos y por eso constructores. podría ser. Así es, por eso quizás la mano de obra que estamos viendo se ve tan semejante en la manufactura, ¿no? Sí, porque estamos acostumbrados a fachadas, digamos, planas. Planas. No con no que estén, digamos, remetidas de esta manera. De esta manera. Y luego, pues, estamos frente a una fachada absolutamente desnuda, diríamos plateresca, ¿no? Es plateresca, exactamente, es una fachada plateresca completamente, ya con algunos pequeños toques por ahí neoclásicos, pero que te van enfilando más bien un poco al barroco, ¿no? Al barroco netamente mexicano, ¿no? Y estos elementos también son muy del 16, las almenas, que parecen como una arquitectura militar, ¿no? Así es. Eso lo vamos también a encontrar mucho. Sí, de hecho la conformación nos refiere mucho al medievo español y europeo, ¿no? Sí. Grandes pórticos, grandes alturas, almenas como una fortificación militar. Finalmente es una cuestión impresionante y nos da cuenta de la mano de obra, la manufactura que tenía, la calidad que tenía estas gentes. Ahora, esta portada es posterior, ¿verdad? Esta portada se adosa. La que está dentro del pórtico, es posterior propiamente. Sin embargo, la puerta sí es la original desde ese tiempo. Perdón, y hay unos detalles, Ricardo, que podrían parecer muy, muy bonitos y decorativos, pero que en realidad son bastante subversivos, ¿no? Sí, claro que hay sí. ahí unas florecitas que no se ven para nada católicas. Se ve como algo de mano de obra puramente indígena. Sí, lo que tenemos allí incrustado, si se dan cuenta, tenemos flanqueando lo que es una especie de flor netamente de manufactura indígena. Tenemos dos chalchihuitl, ¿sí? Que es el símbolo por excelencia de la región. Estamos hablando de esas tres. Tenemos dos chalchihuitl flanqueando y tenemos una flor indígena flanqueando, pero que esta flor es el símbolo por excelencia de la región, es el sentido de pertenencia, el sentido de identidad. Seguramente los chalchihuitl si lo vemos, se dan cuenta, el chalchihuitl con 4 alrededor es el glifo iconográfico de la región de Chalco. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con el recorrido por esta iglesia de San Luis, obispo de Tolosa. No se vaya. ¿Qué está pasando en ADN 40?
Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. Bueno, estamos de vuelta aquí en la iglesia de San Luis Obispo, en Tlalmanalco, y me quería detener aquí porque pues yo supongo que esto que tenemos aquí son las piedras talladas por manos chalcas que sirvieron de base al templo que fue derruido para poder construir esta iglesia. Estas piedras seguramente fueron cortadas, talladas en esos años y formaron parte de un monumento pues, que no nos podemos ni imaginar. Es correcto. Toda la materia prima reutilizada para la construcción de este templo refiere a ese expertise de los grandes maestros canteros chalcas para trabajar. Sí, yo solo tengo una pregunta, Ricardo. Nos comentaste al principio, estamos sobre lo que hubiera sido el templo mayor
¿Han hecho alguna excavación para saber si efectivamente queda algo de esa estructura original? Mira, por ahí el doctor Raúl García Chávez excavó. Es increíble. Cuando se hizo la caseta de custodios en la capilla abierta y encontró el sistema constructivo que refiere a la plataforma y propiamente a la cimentación de lo que podría ser el Buey Teocalli de esta región, ¿no? O sea, sí queda algo de esa estructura abajo. Queda algo, como es la parte propiamente estructural de cimentación. Casi todo lo que sabemos es lo que deja Chimalpain en sus relaciones, ¿verdad? Así es. Información que vamos corroborando con el dato arqueológico y que vamos engarzando referente a lo que estamos viendo. Por ejemplo, en esta parte, si alcanzas a ver, todavía tenemos la pictografía clara de la mano del tlacuilo, por llamarlo de alguna forma. Chica, es impresionante. Y la gama de colores, ¿no? Nos lo está gritando, ¿no? Sí. No lo firmó, pero nos está diciendo. Yo soy, ¿no? El que hizo esto. Sí. Ahora, perdón, y nos decías que no solo, digamos, los dibujos, los motivos son de origen indígena, pero la técnica es prehispánica. Entonces, ¿estamos hablando de que esto es un fresco hecho con baba de nopal o cuál es el...? Exactamente. Estamos hablando seguramente de pigmentos naturales, algunos minerales, pero está hecho exactamente con la técnica, con la técnica prehispánica. Seguramente para sellar alguno de estos frescos se utilizó algún tipo de aceite como es el aceite de chía, que lo utilizaban para sellar ciertas lacas o ciertas pigmentaciones, no solo en trabajos al fresco, sino también en algunas lacas para la cerámica representativa de la región de Chalco, como es el famoso Chalco polícromo. Y este recurso que está, por ejemplo, en la esquina del Palacio de Era Soto, del querubín sosteniendo claro, todo el despliegue de frutos, de vides, de flores, de animales, etcétera, que es algo que es increíble que se haya conservado, pero ahí está, se encuentran muchas portadas de la Ciudad de México, ¿no? Sí, además aquí es impresionante, ¿no? Porque vemos al querubín en esta representación, pero vemos el del lado contrario y están como si estuvieran viendo hacia el frente, encontrados, ¿no? Entonces ya hay esta percepción que, si bien está plasmada en 2D, pero ya hay esta idea de un trabajo tridimensional, de cómo lo están concibiendo, ¿no? No tienen todavía los elementos necesarios para plasmar una pictografía, si bien en 3D, pero sí manejan los planos 2D perfectamente. Sí, entienden el espacio, ¿no? Así es. Y bueno, nos decías que esto es como un símbolo franciscano. Sí, es un ideograma propiamente, donde vemos el cordón franciscano muy temprano de la orden de San Francisco de Asís, ¿no? Que nos está haciendo referencia a qué es la casa de San Francisco de Asís, ¿no? Ok. Ay, la puerta también se ve. Vamos entrando. Este portón es que... Ese portón es original, completamente. ¿Como del 18? No, este portón estamos hablando del 17. Sí, su manufactura nos remiten las fuentes a un portón de cedro, sí, con acabados en herrería de forja. Obviamente, pues las bisagras, si bien deben de ser un poco más actuales, su cerrojo, lo pueden ver, sigue siendo de esa manufactura. Aquí todavía alcanzamos a ver algunas partes de los colores preponderantes que tuvo alguna vez este claustro, y estamos hablando del rojo, el azul, el negro. Toda esta parte todavía es polícroma en cuanto a su decoración. Ya a la entrada directamente al claustro tenemos la basificación de los colores predominantes aquí, que es el rojo y el negro, ¿no? Sobre una base blanca. Eso es totalmente indígena. Sí, todo es manufactura indígena. ¿No? Pues hay rasgos donde se ve... Sí, es netamente indígena, ¿no? Sí. La ideografía y la concepción propia de cómo entiende el artista indígena esta idea europea de manifestación artística. Sí, por favor, vean las partes de los nichos. En esta parte propiamente tenemos a Santa Clara y tenemos aquí pues al patrono, a Fray Martín de Valencia, ¿no? Y bueno, y es más o menos el mismo motivo que se repite, ¿no? El querubín sosteniendo, como decía Héctor, las frutas, con los conejos. Se va repitiendo. Sí, los pájaros. Ahí está el nombre, Fray Martín de Valencia. Así es.
Oye, ¿y las vigas también llaman la atención? ¿Son también madera de cedro? ¿Son también originales? Sí, estas ya tuvieron un proceso de restauración. Las Claro. que pasamos anteriormente y el terrado del pórtico frontal, esas no, esas son originales completamente. Esto es maravilloso. Aquí ya nos damos una idea total, completa. ¿Cómo se llaman estos? Los antepechos. Los antepechos de las arcadas, donde están mostrando toda la iconografía y toda la ideografía propia de un franciscano, propiamente, ¿no? de esta relación hermanada con la fauna, ¿no? Claro, que es muy importante para los franciscanos. Así es. Claro, sí. Y pues bueno, estamos caminando ante un sistema tradicional de claustro, suspendida por arcos de medio punto, donde es bastante interesante que veamos, por ejemplo, esta definición constructiva. Si bien tenemos los arcos completos, ustedes pueden observar en las esquinas particularmente que son los elementos verdaderamente estructurales. Vean que es un arco falso, netamente europeo, porque de aquel lado se dan cuenta, no tenemos apoyo. Claro. Ahí y no tenemos apoyo de este lado. ¿Cómo se suspende? Se suspende por un punto de centroide de gravedad perfectamente equilibrado de forma vertical que sostiene estos dos elementos. Es decir, estos son elementos verticales estructurales principales. Si nosotros quitáramos estos arcos de aquí, no pasa nada. Quien está soportando realmente el peso de toda estructura son este tipo de arcos. ¿Y cómo lo hace? Por un efecto resultante sobre estos puntos de apoyo. Aquí, si se dan cuenta, no tenemos puntos de apoyo estructural. Es increíble. Es increíble. A mí, de verdad, es que yo insisto, me sorprende la capacidad, lo que tenían en la cabeza estas personas que sabían de teología, que sabían de filosofía, que sabían de arquitectura, que sabían de ingeniería. De medicina. De botánica. Era de verdad un saber, una forma. Bueno, pues era el humanismo. Sí. El humanismo. Que desgraciadamente se nos fue cercenando, que fuimos perdiendo. Esto es maravilloso porque el cuerpo humano sosteniendo el peso ¿no? La como el iconografía. trampantojo ahí. Ahora bien, es importante no recalcar lo que si bien tenemos la imagen propiamente de esta carga, una alegoría propiamente de San Andrés, aquí hubo un intento sin mala fe de un párroco en el siglo XX de querer restaurar estas partes y pues obviamente ustedes se dan cuenta que tenemos ahí algún tipo de recalca de estos elementos que no benefició mucho, al contrario, dañó un poco. Se dio aviso a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se detuvo, pero pues es esta idea de querer conservar los espacios y las imágenes que tenemos. Claro. A mí me fascina. ¿Sería esto también? Sí, todas estas partes que vemos que alguna vez se ¿Está trataron de calcado recalcar, sobre el original? sobre el ¿o original, cómo? ¿no? Ya. Por ejemplo, quiero que vean hacia arriba, tenemos unas piedras, son unos majestuosos relojes solares, ¿sí? Que en este momento pues no están funcionando, les hace falta su péndulo, todo esto, pero tenemos uno de frente y tenemos otro hacia el lado oriente, ¿no? Propiamente, para calcular un elemento de este tipo y que nos dé las horas del día, se necesita tener un conocimiento vasto de cómo se está moviendo este punto, particularmente de la Tierra, con respecto al Sol. Y eso, bueno, ya decía Héctor, los frailes que llegan aquí tienen un conocimiento humanista de muchísimas disciplinas, pero se aprovecha también el conocimiento de los indígenas. Pueblos indígenas. Había ya también aquí una especie de interés por el movimiento de los astros. Por Muchas supuesto. ciudades prehispánicas sabemos que están también alineadas. Están a orientadas eso, ¿no? perfectamente. Sí. Aquí sucede Entonces, igual. aquí sucede lo mismo. De ahí que tenemos esta... recordemos que esta traza de esta pequeña ciudad está hecha sobre la ciudad prehispánica y perfectamente conocen sus orientaciones. Déjenme mostrarles esto que siempre pasa desapercibido, pero esta es la primer pila bautismal. La que tenemos adentro en la nave es una pila por ahí del finales del 17-18. Esta es la pila del 16. Esta es la primer pila que hubo en la primera iglesia. Desafortunadamente, la de 1525. Esta es la de 1525. Wow. Si podemos ver, está muy deteriorada, sin embargo,
todavía podemos visualizar el cordón franciscano. El cordón, sí, ahí está. Aquí está el cordón franciscano, ¿no? Entonces, si esta pila bautismal nos hablara, nos diría, no saben, cuánta gente estuvo por aquí. Esta es la pila bautismal de la primera construcción, de la primera iglesia. Al ser demolida la primera iglesia para dar paso a la nueva nave, la retiran y propiamente la traen de un lado a otro hasta que un párroco por ahí en los años 60 del siglo pasado decide colocarla aquí, ¿no? Tienen una nueva pila bautismal más grande y es a la que le dan uso. ¿Qué hacer como para que esto se pudiera preservar, para que no avanzara el deterioro, para que no siguiera la destrucción? En general de todo. Pero esto que es tan importante, esto que es la raíz. Sí, porque Tlamalanco, perdón, está un poco olvidado de cierta manera, ¿no? No tiene la misma importancia que tienen otros espacios. Particularmente yo creo que deberíamos de empezar un poco por la concientización a partir de la difusión, ¿no? Si no difundimos nuestro patrimonio, pues obviamente se queda en el olvido. ¿Esto qué es? Esto es importante porque estamos viendo los dobles muros como está construida de aquel lado la nave mayor de la iglesia. ¿Qué están haciendo? Están resolviendo a partir de núcleos con un poco de cementante porque tiene un poquito de cal, pero en general es fango, el agua es como tepetate. Sí, entonces se están nucleando para darle estabilidad a toda esta parte, que es como... Pero esto era un paso. Sí. ¿Qué es lo que está...? Esto, como para entenderlo un poquito a nivel actual, hagan de cuenta que esto es una junta fría, donde hay dos elementos estructurales que tienen movimiento. ¿Qué es lo que absorbe el movimiento que puede haber aquí? Pues es esta parte, ¿no? Es este núcleo que tenemos en medio. Pero esto estaba descubierto, estaba cerrado. No, esto estaba cerrado. ¿Y entonces por qué tiene aquí esta pintura? Porque en algún momento no existía la nave. Esto que vemos aquí es la pared de la nave. No están unidas, no es un muro divisorio. Son dos elementos diferentes. Y Ricardo, en estas cosas que nos señalas de la estructura, del sistema constructivo, ¿se aprovechó también conocimiento indígena en eso? Por supuesto. ¿Han identificado algo digamos, de un sistema constructivo prehispánico aquí? Sí, mira, generalmente el sistema constructivo mal llamado mexica o bien llamado, porque pues, no podemos ponerlo en esa tela, ¿no? Pero se constituye principalmente en las esquinas por colocar sillares verticales, completamente. La definición para problemas estructurales que tuvieron los grupos chalcas es hacerlo en forma de amarre. Es decir, colocar un sillar de forma horizontal y otro vertical, horizontal y vertical. ¿Para qué? Para que las columnas o las esquinas fueran estructuralmente estables. Este sistema es una herencia cultural de esta región, no para la zona, para todo el mundo. Se volvió tan ecléptico en las construcciones novohispanas que lo vemos todo en la cuenca, en la nueva Ciudad de México, en la Nueva España, en todos los edificios. Pero traspasó fronteras. Vemos edificios propiamente en el viejo continente que llegaron y los que fueron de aquí para allá llevaron esta técnica y entonces vemos edificios del siglo XVII, siglo XVIII con este sistema constructivo. Entonces es algo en lo que nadie ha indagado, pero que está presente, ¿no? Es un elemento tangible que está presente y que es una herencia cultural de aquí. Interesante. Vamos a caminar hacia ahora sí, al interior de la iglesia. No se vaya, acompáñenos. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo?
Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Ricardo, me detengo un momento aquí porque encontramos una lápida dedicada al padre Vicente Pons, una lápida que sus fieles le dedican, como decíamos, a su muerte en el año 1956. Para que esté colocada en la entrada del templo, debe haber jugado el padre un papel muy relevante para la comunidad. El padre Vicente Pons es un personaje sobresaliente para esta iglesia. Fue un párroco que seguramente incidió mucho en la vida cotidiana de este pueblo, ayudó mucho a la gente, y de ahí que ellos decidan poner solo esta lápida. Hay que recordar también un poco... Es una manera de recordarlo cada que uno entra. Cada que uno pasa así, indiscutiblemente a la entrada de este templo, uno no puede hacerse de la vista gorda y ver esta lápida, ¿no? Qué impresión. Es parte preponderante, ¿no? Y efectivamente, es una impresión tremenda, ¿no? O sea, desde aquí te vas predisponiendo a lo que vas a ver adentro. A ver, comentabas el portón. El portón es un portón original propiamente, también de madera de cedro.
este portón es de aproximadamente de 1582. Todavía tenemos elementos de forja. Sus clavos, si se dan cuenta, en forma de piñones todavía son clavos originales de forja. Si se dan cuenta, todavía aquí tenemos su sistema de seguro anclado. Entonces, este portón es bastante importante, necesita urgentemente un mantenimiento. Sí, Se está secando mucho. Pero sigue siendo el portón original de esta iglesia. Ricardo, perdón, mencionabas siempre el cedro, ¿no? Aquí con este portón, con el otro, con las vigas. Eso nos habla de que en los cerros alrededor había ese material. Alrededor, en una altura aproximadamente, estamos hablando de 1.680 metros sobre el nivel del mar, que es a donde se puede dar este tipo de maderas, que además es madera preciosa, es de donde están extrayendo este tipo de árboles para realizar pues este tipo de obras. Caray, ¿no? es que da hasta coraje, hombre. En lugar de estar gastando en tantas frivolidades y tantas tonterías, ¿por qué no gastar en lo que realmente importa? En preservar lo que somos, ¿no? Pues sí, es parte de la identidad propiamente, ¿no? Muy bien, bueno, vamos. Pasemos, por favor. Pasemos y propiamente vamos a iniciar del lado derecho. Vemos la nave impresionante de esta iglesia. Nos recibe una bóveda de cañón y el sotocoro a doble altura. Pero pasemos a algo verdaderamente impresionante. Vamos a pasar a ver el primer retablo del lado derecho. Es un retablo del siglo XVII llamado el Nazareno. Es un retablo con columnas salomónicas, propiamente con pinturas al óleo. ¿Estas son las de Chávez? No, estas pinturas son de Juan Correa. De Juan Correa. Ah, wow. No es cualquier, no es cualquier personaje, ¿verdad? Juan Peras, ¿verdad? No es. Sí, no. No es importantísimo. Son de Juan Correa y el retablo, la armadura como tal, es de Tomás Jiménez. Tomás Jiménez es uno de los retablistas más importantes del siglo XVII. Recordemos que Tomás Jiménez fue quien ganó el concurso para la construcción del espacio del órgano de la Catedral Metropolitana. No lo llevó a cabo por intereses políticos, pero su proyecto es el que se hizo finalmente como eso. Los retablos que vemos aquí son obra de él, ¿no? Qué interesante. El tema fundamental es, este retablo lo manda a hacer la Orden de los Nazarenos, ¿no? Y en él estamos viendo una secuencia de óleos alusivo a la pasión de Cristo. Desafortunadamente, aquí hay algunos óleos que han sido subtraídos, que se perdieron, no sé, pero iniciando la secuencia en Entre Calles y sus columnas salomónicas, encontrábamos la secuencia en el retablo de la pasión de Cristo, ¿no? Desde la conjunción con María, si vemos en el cuadro de aquel lado, tenemos por ahí el manto sagrado, y aquí abajo teníamos una representación de la aprehensión de Cristo en el Getsemaní. Entonces, es una alegoría preciosa. El artista, no es cualquier artista quien pinta esto. Sí, y de Juan Correa, pero vale la pena decir que no solo logró pues mucha notoriedad en su época, era un artista que hacía comisiones muy importantes, pero su historia vale la pena también contarla porque era un hombre negro, ¿no? Era hijo de dos negros libres. Así es. Pascuala Santoyo y su padre Juan Correa, que también era negro. Él era médico, por cierto. Él era médico. Entonces, bueno, un personaje que también nos habla mucho del contexto de su época. Esto es impresionante, el manejo en medio de penumbras de unas cuantas siluetas iluminadas. Es magistral lo que hace. Y además representa algo muy significativo. Es la aprehensión de Cristo. Si se dan cuenta, está Jesús con las manos cruzadas, se le alcanza a ver un poquito la soga, y está esta parte donde uno de los discípulos de Cristo, por ahí está Judas, le está cortando la oreja
al soldado romano, ¿no? Es una alegoría representativa de la aprehensión de Cristo muy, muy interesante, ¿no? Ahora pasemos del lado izquierdo, vamos a ver un retablo más que también es bastante impresionante. Nos decías que la nave ya es de otra época, no es del siglo XVI. La nave propiamente, no, sí es siglo XVI, pero no es la original. Finales del siglo XVI. No es la original. Sí, la nave nos remonta a 1585, 1592. La nave original se inicia en el 25 y se acaba en el 33. ¿Sale? Esa parte fundamental, vemos un retablo igual ya más tendido un poquito al barroco, pero aquí es muy importante la alegoría y el retablo. Si vemos en la parte central, ¿a quién tenemos? En la parte central tenemos la Asunción de María, ¿sí? Este es de Chávez. Así. Este sí es de Baltasar de Chávez. Así es, este es el de Baltasar de Chávez, ¿sí? Tenemos también un pintor importantísimo. Sí, claro. Por supuesto. Tenemos aquí, en este retablo está retratada la Asunción de María y la tenemos flanqueada por un par de arcángeles. La tenemos flanqueada por Miguel y por Rafael, ¿sí? Posteriormente, arriba, y eso es bien importante, tenemos del lado izquierdo, tenemos a un ángel y lo que tenemos de Fuentes es que está cuidando, abrazando a un niño. Ese niño es la representación del hijo de quien mandó a hacer este retablo. Sí, entonces es impresionante. Al centro tenemos a José Protector con Jesús, ¿sí? Y tenemos de este otro lado la representación del arcángel con Teobías, y coronado arriba tenemos la Santísima Trinidad. Sí, Dios Padre, Oye, Dios Hijo y Dios y Espíritu se ve que fue un aguacero, alguna cosa. Sí, es importante, les mencionaba hace un momento, recuerdan que les dije que temblores y situaciones del Popo afectaron alguna vez esta parte. Sí. Pues esos escurrimientos en esta parte de la nave fue donde sufrió fracturas, donde alguna vez tuvimos escurrimientos, y eso se ve reflejado propiamente en todos estos óleos. Ricardo, nos están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. Estamos apenas entrando. Nos falta todavía hablar mucho. ¿Te parece si hacemos una pausa para despedir este programa, para agradecerte que nos hayas acompañado, para agradecerle a Beca, para agradecerle a usted también su compañía, esperando que haya disfrutado este recorrido, y para invitarlos a que dentro de 8 días nos veamos exactamente bajo el retablo de Baltasar de Chávez el Viejo, para continuar este recorrido por la iglesia de San Luis Obispo en Tlalmanalco y los alrededores del convento. Espero que haya disfrutado este recorrido. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sígasela pasando bien. Hasta luego.